Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Bienaventurado el pobre en espíritu o de espíritu. Si usted analiza ahí, nada más tiene muy poquito este versículo, y este versículo tiene que ver con la bienaventuranza de aquel hombre que precisamente es pobre de espíritu. Dice de esta manera este versículo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús está en su segundo año de ministerio, hermanos, con toda probabilidad, podemos ver aquí, y él está desarrollando su ministerio a lo largo de Galilea. Dice que las multitudes se acercaban a él, venían a él a escucharlo, porque tenía mucho que decirles Dios o Jesús, y estas gentes están siendo impactadas, están siendo cambiadas, están siendo sanadas, están siendo liberadas de demonios, ¿no? Que Jesús está libertando a esas personas. Hay ciegos que ahora están viendo, ¿no? Y el texto dice que vino gente de Jerusalén, ¿no? De Judea, de Decápolis, aún del otro lado del Jordán, dice. Esa área es donde Juan el Bautista estaba exponiendo el mensaje, ¿no? Y estaba ministrando y bautizando, dice la Biblia. Jesús vio que las multitudes y vio que ellas tenían necesidad, y cuando vio que ellas tenían necesidad, entonces él tuvo compasión de esas multitudes. En vez de darles pan físico, ahora esta vez él decide darles otro tipo de pan, y es el pan espiritual. Jesús tenía la habilidad de ver sin perder de vista las necesidades de las personas, pero también de las multitudes. Así que también de las multitudes tenía esa habilidad de ver la necesidad, pero también de una persona en específico, ¿no? Entonces, no podemos nosotros entender lo que Cristo hace sin entender lo que Él ya había hecho anteriormente, ¿no? Había estado con su Padre Celestial, había estado en una comunión con Él. Si hay algo que es frecuente en los evangelios, es que encontramos a Jesús viendo a las multitudes y teniendo compasión de ellas. El diccionario define compasión, hermanos, como un sentimiento de tristeza, de lástima por aquellos que sufren penalidades o una desgracia. Yo creo que nosotros en ocasiones nos sentimos movidos cuando vemos a una persona, discúlpeme la expresión, pero harapienta allí, que tiene hambre física. Pero deberíamos ser movidos siempre cuando vemos que esto ocurre y cuando vemos que la gente tiene más necesidad de lo espiritual que del pan físico. Porque nosotros podemos ver a la persona que vamos caminando y que tiene necesidad de algo físico, entonces vamos y les damos una moneda, les damos un pan, les damos algo. Pero lo que Dios está diciendo es que hay algo más que ese pan físico, sino es un pan espiritual. Nosotros deberíamos de ver más esa parte, deberíamos de ser más sensibles en esa parte espiritual. Porque usted podría decir, ¿una persona rica tendrá necesidad? Aparentemente no, pero espiritualmente tiene la necesidad espiritual. A lo mejor no tiene necesidad física porque a lo mejor acude a buenos hospitales de paga particulares, a lo mejor asisten sus hijos a buenas escuelas de paga, a lo mejor tienen todo lo que el mundo pudiera darles, pero les hace falta algo espiritual. Y Jesucristo, cuando Él estaba allí, no solamente veía sus necesidades físicas, sino también, sobre todo, veía sus necesidades espirituales. Porque incluso Jesús dijo, a los pobres tendréis siempre, siempre va a haber pobres. Pero lo que nosotros tenemos que resolver no es su pobreza física, tenemos que resolver su pobreza espiritual. ¿Y cuántos de nosotros al llegar aquí, no levanten su mano, ¿sí?, nos consideramos personas orgullosas?
que pudiéramos decir: yo soy una persona orgullosa. ¿Cuántos podrían decir eso? No levanten su mano, ¿no? Pero reflexione sobre esta pregunta. Pero creo que nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos haga más sensibles a aquellos que espiritualmente están hambrientos, hermanos. De tal manera que cuando Él haga en nosotros podamos ser movidos a compasión y enseñarles como Jesús les enseñaba a las multitudes. El Sermón del Monte tiene 8 bienaventuranzas. Mateo enfatiza la recompensa de esas bienaventuranzas espirituales. Mateo nos habla de esas 8 características que el cristiano idealmente debería de tener o poseer. Son 8 grupos, 8 características, pero quiero comentarles esto: no son 8 grupos de cristianos. No son unos misericordiosos, otros pacificadores, otros compasivos, otros no. Sino esto no es como los dones del Espíritu Santo, ¿no? Unos tienen unas características, otros tienen otros. Pero en este caso, cuando nos habla de esas 8 características, Mateo nos está hablando que todo cristiano debería de poseer, ¿no? Esas características que idealmente debe de tener los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, de tal manera que nosotros, al tenerlos, reflejemos, mostremos el carácter de Dios. Cuando nosotros salimos a la calle, cuando estamos en casa, cuando venimos a la iglesia, debemos de reflejar el carácter de Dios. Las primeras 4 bienaventuranzas tienen que ver primordialmente con cualidades en mí que afectan mi relación con Dios, y el resto de las otras 4 tienen que ver conmigo también, pero que afectan mi relación horizontalmente con mis hermanos, con mis compañeros de trabajo, con mis jefes, con mis padres, con todo el mundo que me rodea, ¿sí? De una manera horizontal. Las primeras tienen que ver con Dios, que afectan mi relación, y las otras 4 tienen que ver que afectan, si no las tengo, con mi relación interpersonal con las personas que están a mi alrededor. De manera que Dios quiere que yo primeramente arregle mi relación con Dios, ¿sí? Para que luego yo pueda arreglar mi relación con las demás personas. Y es como estas bienaventuranzas están organizadas, y no es por accidente que la primera de esas bienaventuranzas nos habla de la pobreza espiritual, y es porque ella constituye, diríamos, como que la base, la planicie sobre todas las demás que están posicionadas sobre la primera. En el griego había 2 palabras usadas para pobreza. Una de ellas se refería a un grupo de personas pobres porque tenían que comer solamente hoy. Ellos vivían el día a día, quizás no tendrían para mañana, pero hoy ellos tenían la provisión y vivían sin nada guardado. O sea, no tenían nada en el refri, en las neveras, no tenían nada guardado en las alacenas. Y en el griego había ese estándar de pobreza. Bueno, pero la palabra que se usa en esta ocasión de pobres en espíritu es la palabra tokous. Y esa palabra en el griego tiene que ver que esas personas ni siquiera tenían para el día de hoy. Esas personas, Él no tiene ni siquiera para ahora absolutamente nada, hermanos. Es el peor de los pobres, ¿sí? Pero en esta ocasión Jesús dice que esas personas son bienaventuradas, los pobres en espíritu, aquellos que espiritualmente diríamos que están en la bancarrota, ¿no? Aquellos que no tienen nada y que reconocen que no hay absolutamente nada en ellos de crédito en ninguna de las obras que ellos hacen. O sea, que se despojan de ellos mismos y dicen: estamos aquí desnudos, Dios, somos pobres, nada tenemos, Dios, delante de ti. O sea, no son mis cualidades, no son mis dones,
no son mis potenciales, no es mi creatividad, no es mi sabiduría, sino yo estoy aquí sin nada de eso. Y por eso Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, que a la hora del juicio, cuando ellos se presenten delante de Dios, no habrá ninguna obra digna de esas personas para su aprobación de ellas. ¿Por qué? Porque totalmente, como dice Apocalipsis, que los ancianos, dice que cuando ellos eran premiados con las coronas, dice que ellos se las quitaban y las arrojaban a los pies de Cristo. O sea, no soy digno ni de esta corona, Dios. Ellos saben eso, ellos han reconocido, ellos saben que están en bancarrota moral, espiritual, ¿no? Ellos reconocen que han sido destituidos de la gloria de Dios. Ellos saben y ahora reconocen que ellos posiblemente, si no fuera la gracia de Dios, o más bien si no fuera la gracia de Dios, ellos no estarían donde están. Ellos han reconocido que todo lo que poseen, que todo lo que ellos tienen es únicamente por la gracia de Dios. Habiendo reconocido eso, ellos han ido delante de Dios y han hecho una confesión, han pedido perdón por sus pecados y ahora pueden mirar a la cruz, aceptar el sacrificio de Cristo en beneficio por ellos, que esa sangre que fue derramada es absolutamente por gracia, por misericordia, para el lavamiento de mis pecados y la vida vivida por Cristo Jesús en la tierra. Así es que ellos saben que en el día del juicio lo único que ellos pueden traer delante de Dios es decirle: por los méritos de tu Hijo he sido perdonado de mis pecados, y eso es lo único que yo cuento, Dios. Ya no tengo nada, no poseo nada, Dios. No poseo talentos, no poseo esto, no poseo aquello. Estoy aquí en bancarrota, Dios. Si alguno de nosotros aquí presente, hermano, piensa que a la hora del juicio podríamos decirle: a fines de mi salvación, Dios, yo fui un buen esposo, yo fui un buen proveedor, yo fui un buen filigrés, no hijo de Dios, un filigrés que venía a la iglesia, ¿no? Fue un buen padre, fui un buen hijo, Dios. Si tú crees que por eso, a fines de tu salvación, vas a obtener precisamente la salvación, estamos equivocados, hermanos. Porque todo eso es exclusivamente, la salvación le pertenece a Jehová, y Él es el único que nos da la salvación por su Hijo Jesucristo. Porque la salvación no es ningún crédito que tú y yo hayamos acumulado por nuestras buenas obras, como lo dijimos en la mañana. Esa es la persona que Dios considera que puede ser bienaventurada. Y sin embargo, quizás todos no vivimos verdaderamente como en pobreza espiritual, del grado que Cristo está hablando en esta ocasión, ¿sí? Porque hay grados de pobreza espiritual. Cuando nosotros decimos a una persona que es inmadura en el espíritu, nosotros decimos: es que, hermano, tienes que crecer espiritualmente, ¿no? O sea, tienes que enriquecerte espiritualmente. Pero en esta ocasión Jesús está hablando de otro tipo de pobreza espiritual. No está hablando de que aumentes tu espiritualidad. No, aquí te está diciendo al contrario: despójate, porque eres bienaventurado los pobres de espíritu. De manera que hay algo significativo, porque también nos dice que esa persona es bienaventurada. Ustedes recuerdan lo que dijimos la vez pasada, que la palabra bienaventurado lo que significa, que es Macarios, que significa feliz, abundante, doblemente feliz, ¿no? Pleno en el Señor. Y eso es lo que significa Macarios, que es bienaventurado. Eres bendito, eres feliz. Y por cierto, recuérdele a su hermano: eres Macarios. No, si yo soy Juan, no soy Macario, ¿no? Véanse, hasta la persona esa de Macario, ¿no? Tenía algo que ver con la felicidad. ¿Ustedes llegaron a ver esa película? Un actor, bueno, un personaje se llamaba Macario, y totalmente que, no sé, no recuerdo el nombre, pero era totalmente Macario desde el otro lado,
el opuesto. Era amargado, era enojón, era era brujo, exactamente. Sí, ¿lo recuerdan? No me acuerdo cómo se llama la película, pero pero ¿quién era el actor? A López Tarso, exacto, sí, cierto, ya me acordé. Sí, López Tarso era. Bueno, quiero comentarles algo. ¿Sí conocen dónde está Chipre? Bueno, en la isla de Chipre, en el pasado, su nombre era Macarios. Y se llamaba de esa manera porque los habitantes de Chipre, ¿cómo le podemos decir a estas personas? ¿Chipriotas? Sí, chipriotas, ¿no? Sí. Creían que no había nada más fuera de Chipre que ellos necesitaban para estar satisfechos o felices. Porque Chipre tenía todas las condiciones, llamemos alimenticias, provisión, trabajo necesario, ¿sí?, para que los ciudadanos de ahí se sintieran completamente complacidos sin mirar al otro país o a otra aldea. Ellos eran totalmente felices. Ese era un habitante de Chipre, pero la isla se llamaba Macarios, bienaventurados. Ahora, si tú sigues esta aplicación, lo que Cristo está diciendo es: bienaventurados aquellos que por algo que están dentro de ellos, por algo que está dentro de mí, ¿sí?, ellos son satisfechos, no les hace falta nada, porque la condición donde ellos están completamente bien, satisfechos con lo que Dios les ha dado a ellos. ¿Usted ha mirado de repente la casa de su vecino, que tiene mejor piso, que tiene mejor aire acondicionado? El de nosotros está y él, o la bomba de su agua, y el del vecino está, ni ruido hace. ¿Usted ha codiciado algo así? Pues no codicie nada, bueno, mejor mande a arreglar la bomba, ¿no? Mande a arreglar las cosas, o de repente así algo. Bueno, Macarios, la isla de Macarios, bueno, la isla de Chipre, que anteriormente se llamaba Macarios, ellos no miraban a nada, porque donde estaban tenían satisfacción. Y una de las cosas importantes que Dios nos dice a nosotros es que debemos de tener contentamiento con lo que nosotros tenemos. Pero fíjense que algo bien importante, contentamiento, quiero enfatizarlo esto, contentamiento no es de, pues así ya, ¿no? Estás viendo que casi te explota la bomba de agua, así ya, tengo contentamiento. No, mándala a arreglar. ¿Sí me doy a entender con esto, hermanos? O sea, si yo veo que mi coche está y así está, ¿no? Empújale, ya estás ahí, ¿no? Pues tengo contentamiento, así Dios me quiere. No, mándalo a arreglar. En lo que tú puedas arreglarlo, arréglalo, hermanos. No tengas, eso no es contentamiento. Luego mucha gente se acostumbra a vivir mal. Pero aquí los chipriotas no tenían necesidad de nada. Esta isla de Macarios no tenía necesidad de nada, no porque estaban conformes con lo que tenían ahí, todo alborotado, todo mal puesto, todo mal sucio. No, ellos estaban completamente satisfechos porque precisamente estaban bien ellos, hermanos. Bueno, a lo mejor mi vecino tiene un Audi, ¿no? Pues yo tengo un bochito, ¿cuál es el problema? Es más, ya está, es clásico ahorita, ¿no? Pero lo tengo arreglado, pero lo tengo bien limpio, ¿no? Y no por eso yo voy a estar ahí viendo, ese coche, si yo lo tuviera, Dios, no tenía necesidad. Por tanto, hermanos, por eso dice Dios que si tú tienes en tu interior esa fuente donde estás satisfecho con lo que tienes, llámese lo que tienes unos tenis del diario y la vecina tiene
15, 20 tenis, bueno, yo los voy a tener diarios, pero bien lavaditos, bien limpiecitos, hermanos. O sea, no, nada más tengo, ¿y a qué horas los lavo si diario me los pongo? Bueno, en la noche lávalos. Pero si no se me seca, bueno, ya no hay solución para esa persona. Ya no hay solución, ¿no? Porque en realidad no quiere, en realidad, ¿no? Pero la condición para que yo pueda estar en esa pobreza espiritual, hermanos, yo no puedo entender eso si yo no soy regenerado, si yo no puedo ser cambiado, si yo no he nacido de nuevo, si previamente no he reconocido mi pobreza espiritual. Porque hasta que llegue ese momento que yo reconozca, entonces yo estaré confiado más en mis fuerzas que en lo que Cristo hace por mí. Por ejemplo, en el hebreo la palabra bienaventurados es una palabra que implica ser aprobado por Dios como uno de los suyos. Es lo que implica la palabra bienaventurados. Para yo ser aprobado por Dios, yo necesito haberme considerado en bancarrota, sin ninguna calificación. ¿Cuántos de aquí ustedes pueden decir espiritualmente, Señor, yo estoy en bancarrota, Señor? Yo me considero que no tengo nada, Señor. Yo necesito venir delante de Dios y precisamente vaciarme de mi orgullo, pedirle perdón a Dios por mis pecados. Y sobre todo que mi pecado, hay un pecado muy grave que es la autosuficiencia, el que es autodependiente. Yo necesito pedirle a Dios que me ayude a aceptar lo que precisamente me ha llevado a distanciarme de Dios, porque yo poseo, porque yo tengo bienes, porque yo tengo cualidades, porque yo tengo potenciales. Si yo no lo veo de esa manera, hermano, hermana, estoy sin salvación. Y si yo estoy sin salvación, estoy bajo juicio. Y si estoy bajo juicio, yo no soy bienaventurado, yo no soy Macarios. Bienaventurados aquellos que, habiendo reconocido su pobreza espiritual, entonces han venido delante de Dios y se han arrepentido. Si no es así, hasta en ese momento no ha habido mucha riqueza, más bien, si no es así, ha habido mucha riqueza de orgullo en nosotros, hermanos, que ha interferido mi relación, mi comunión con Dios. De hecho, ha impedido el comienzo de mi relación con Dios. A veces nos ayuda a entender algo mejor, hermanos, cuando hablamos cuando entendemos sobre las cosas contrarias. Por ejemplo, tú le dices al niño, no toques allí. Aprenden más eso que si tú le dices, toca allí. El niño no necesita que tú le digas, toca allí. El niño, por ende, va y toca las cosas. Va y toca las cosas. ¿Cuándo les enseñamos a decir, les enseñamos modales? Cuando nosotros les decimos, no hagas esto, mira. ¿Por qué? Porque el niño, por ende, lo hace ya. Bueno, vamos a ver lo que la persona pobre es. La persona pobre de espíritu, escuchen esto, no habla de sí mismo. La persona pobre de espíritu no habla de sí mismo. No le gusta. De hecho, cuando se habla bien de él o de ella en su presencia, él como que se siente incómodo. Cuando tú hablas de una persona y tú muestras sus cualidades, ¿cómo se queda la persona cuando es pobre en espíritu? Así, miren. O sea, como que, sí, ya, sí, está muy bien, ¿no? El ser pobre de espíritu no significa continuamente decir que yo soy malo, yo soy lo peor de los pecadores, ¿no? Yo soy como uno de los viles. No, porque a veces en decir tanto eso, lo que estoy haciendo es llamar la atención sobre cuánto yo entiendo este concepto. No, hermanos. Por ejemplo, para yo tener después que entender las cosas, cómo se dimensionan de una persona pobre en espíritu, tenemos que entender que yo debo de quitarme un orgullo por el cual está revelando que no soy pobre en espíritu.
¿Te das cuenta que hay una condición que realmente Cristo puede sopesar solamente Él cuando Él escudriña los corazones de las personas? Porque usted puede decir, yo soy el más humilde. No, ya con eso, ya te está quitando el concepto de que tú eres pobre en espíritu. Digo, tampoco pues va a ser más evidente cuando tú dices, yo si no fuera por mí, yo tengo el potencial, no, peor tantito, ¿no? Pero cuando Cristo dice que esta persona que es pobre en espíritu es bendita, bienaventurada, es una persona que Dios aprueba. ¿Por qué? Porque precisamente esta persona está revelando el carácter de Cristo. Bueno, el profeta Isaías, vayamos a Isaías capítulo 66, versículo 2. El profeta Isaías dice en el Antiguo Testamento, dice, mi mano hizo todas estas cosas. Así, todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Qué dice Dios? Voy a mirar, esa persona es humilde, es contrito de espíritu y que tiembla ante la palabra de Dios, aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y cuando hablamos de pobre, humilde, ¿no? Hablamos de una palabra que es contrito, y esta palabra contrito implica tristeza. Cuando él peca, él se siente ¿cómo, hermanos? O se siente orgullosa. Cuando tú pecas, ¿cómo te sientes? Cuando nosotros pecamos, ¿qué hacemos? Bueno, ya, Dios perdóname ya, ¿no? Porque así hay gente, ¿no? Que los agarran, ustedes lo han visto, ¿no? Los que agarran lo ajeno y ya los meten a la cárcel, ellos dicen, pues ya me tocaba, ya. Pero nunca hay arrepentimiento por parte de ellos, nunca hay tristeza. Como aquel que agarraron, ¿no? Que ya había matado muchas personas, especialmente mujeres, ¿no? Y él nunca se vio con una cara de arrepentido, nunca se vio con una cara de que lo siento, discúlpeme, sociedad, ¿no? Bien tranquilo que él estaba, ¿no? No había esta tristeza cuando uno peca. Cuando uno peca se entristece porque él sabe que ha ofendido a Dios cuando él peca. Él sabe que lo puede hacer otra vez, sí, pero también él sabe que si no lo vuelve a hacer es simplemente por la gracia de Dios. Él se entristece cuando peca. Le da tristeza de espíritu pensar, volví a ofender a mi Salvador. ¿Te das cuenta la gran diferencia que hay? Hay unas comparaciones entre el espíritu y el orgullo, que es lo que voy a mencionar. Por ejemplo, el orgullo, escuchen esto, se queja continuamente. ¿Sí han visto eso? La humildad, ¿qué hace? Agradece. ¿Tú oyes a Jesús quejarse, hermanos? En la cruz del Calvario. ¿Tú oyes a Pablo quejarse en las prisiones? No. El orgullo divide. La humildad, ¿qué hace? Crea puentes o une, ¿no? El orgullo espera reconocimiento. La humildad reconoce a otros. El orgullo critica. La humildad prefiere guardar silencio, callar. No le gusta hablar de sí, pero no le gusta hablar de otros tampoco. El orgullo se escucha a sí mismo. Porque si tú me dices, pues yo te digo, ¿no? Por eso es que el orgullo se escucha a sí mismo. No te dejes. Estamos aquí como en un paralelo, ¿no? De aquí tenemos a un diablito y aquí a un angelito, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Y te dicen algo y te dice el diablito, contéstale, ¿no? Y aquí el angelito, no le contestes. Y el diablito, tú tienes más acervo. Tú tienes más condición, tú tienes más, contéstale. Y el angelito, no le contestes. Y ahí estamos entre la lucha, ¿sí o no? ¿No? Entonces el orgullo se escucha a sí mismo. Porque él me dice,
pues yo le voy a decir, la humildad se habla a sí mismo para corregirse él mismo. O sea, el angelito aquí, ¿no? Diciendo, no le contestes, no le hagas caso, ora por él. Jesús decía, oren por sus enemigos. ¿Quién va a orar por el enemigo? Al contrario, decimos, Señor, que se vaya muy, pero muy lejos. Y Dios te dice, ora por tus enemigos. El orgullo se revela, la humildad es sometida. Una vez más, el orgullo se revela, la humildad es sometida. Miren, hermanos, por definición el orgullo se resiente contra otro. La humildad siente por el otro. Por ejemplo, estamos viendo Lucas capítulo 13, 34, no lo busque, pero le voy a comentar algo. Cristo viene en un asno bajando de Jerusalén. Jerusalén ha pecado grandemente contra Cristo. ¿Por qué? Porque lo ha rechazado. Dice que a los suyos vino, pero los suyos, ¿qué? No le recibieron. Entonces ha pecado Jerusalén contra Cristo. Y Cristo, en vez de ser ofendido, Él llora por ellos. Él llora por la casa de Israel. Dice que Jesús lloró por ellos. En vez de que Él se hubiera puesto, pues yo vengo por ustedes y ustedes aquí nada merecen y que el fuego de Dios caiga sobre sus vidas. No. Tuvo compasión y mejor lloró Jesús. Ahora vamos a ver algunas de las aplicaciones de lo antes mencionado. El orgullo se queja continuamente. El orgullo, ¿no? Se queja continuamente. De manera que quejarme de injusticia es quejarme con un Dios que es decir, como que yo me quejo de la injusticia porque pienso que tú eres injusto, Dios, porque permites las injusticias a mi vida. Ese es el orgulloso. El orgulloso divide matrimonios, familias, iglesias. Y él dice, si tenemos que dividir, nos dividimos. Preferimos dividirnos que quebrantar nuestros orgullos. Es el orgulloso, fíjese cómo es, ¿no? Y que de una vez truene todo. Así es el orgulloso. En vez de buscar la unidad, en vez de crear puentes, edificar puentes, no, divide el orgulloso. El orgulloso critica. Es porque siempre ve la paja del hermano o ve la paja del otro, y la humildad no lo hace de esa manera, hermanos. Porque siempre el humilde siempre ve la viga en sí mismo. Entonces piensa, ¿cómo voy a hablar de la paja del otro si yo tengo una viga dentro de mí? Ese es el humilde. Y mejor prefiere permanecer en silencio el humilde. El orgulloso se revela por naturaleza. Y con esto pues les voy a comentar algo, hermanos. Ninguno de nuestros hijos nació humilde. Ninguno. ¿Cómo nació? En pecado. Así, pero no, si ya estábamos casados, hermano, ¿por cómo nació? Bueno, espiritualmente estoy hablando. Nació en pecado. El orgullo, hermanos, es salvaje y nos hace autónomos a nosotros, nos hace inquebrantables a nosotros, nos hace independientes. Y esa es la manera como el orgullo opera. Quiero ir al final de la predicación, pero la humildad es sometida, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque la humillaron primero. Escuchen esto. La humildad es sometida porque la humillaron primero. Cuando aprendemos humildad es porque la han sometido. Es porque Dios nos ha humillado una y otra vez y otra vez y otra vez. Y al final ella ha aprendido por su propia experiencia que es mejor ser humilde delante de Dios.
Si tengo que pasar otra vez por la humillación, Dios, hazlo, hasta que yo aprenda la humildad. Y ya hablamos sobre unas características de la humildad. El orgullo se resiente porque esa es su naturaleza. Es insensible hacia los demás, pero súper sensible hacia Él. Qué paradójico, ¿no? La humildad siente por el otro y Él no es sensible hacia ese otro, hermanos. El humilde se considera orgulloso, escúcheme. El humilde se considera orgulloso y el orgulloso se considera humilde. Por eso es que el humilde guarda silencio, porque él se siente que también es pecador delante de Dios. Y antes de proferir un juicio contra alguien, él prefiere callar. Pero el orgulloso es el que más habla, es el que más señala, es el que más dice. ¿Por qué qué? Porque él se siente humilde, el orgulloso. Piensa. Si tú oyes la oración del orgulloso, casi nunca le pide a Dios humildad, porque él se siente humilde. ¿Se han conocido personas así, hermanos? Mateo capítulo 11, versículo 29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y la gente se queda hasta ahí. ¿Se lo sabían eso? ¿Sí? Que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Y la gente hasta ahí se queda, ¿no? Pero dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta alma, esta del que habla aquí, del que es manso y humilde de corazón, esta alma está descansada porque ha sido aprobada por Dios. Esto nos dice a nosotros que muchas veces nuestras ansiedades y preocupaciones es debido a la falta de mansedumbre y de humildad que debe de haber en nosotros. Entonces Cristo nos dice que hay una recompensa para el manso y humilde, y una de esas es que vuestras almas estarán en paz. ¿Por qué? Porque Dios lo ha vaciado, y una vez que ha vaciado, Dios ha llenado nuestras vidas de eso, hermanos. Entonces está la gracia de Dios sobre nuestros corazones. Entonces esta gracia y poder, precisamente al corazón humilde de espíritu, le da tranquilidad a este espíritu, a esta alma. El que es pobre en espíritu vive en paz, vive feliz, vive satisfecho. Bueno, sí, mi amigo tendrá una membresía en un club privado. Gloria a Dios. Yo voy aquí al parquecito de enfrente, no pasa nada, yo estoy contento. Pero juntaré para que lleve a mis hijos a un lugar mejor, juntaré para esto, ¿no? A lo mejor él pues tiene mejor trabajo, gana 3 veces más que yo. No pasa nada, ¿no? Pero yo les voy a dar sustentabilidad a mis hijos. Los voy a llevar a estas diversiones, a estos viajes, a estos proyectos. A lo mejor no los llevo a Grecia, pero los llevo a Italia. A lo mejor no los llevo a Italia, los llevo a Vancouver, Canadá. A lo mejor no los llevo a Canadá, pero los llevo a París, ¿no? Pero si no es a París, pues bueno, aquí a Polanco, a la calle a la calle de París, todo eso, ¿no? O a la farmacia París, los llevo, no pasa nada. Existe que tengamos contentamiento con lo que Dios nos da, hermanos, pero no por eso, no, ya vamos a quedarnos aquí sentados, no pasa nada. Y ahí, ¿pero qué hacemos, papá? No, así Dios nos quiere y así, no, hermanos. También tenemos que tener un sentido de crecer. Para yo sanar, yo tengo que admitir mis errores, que estoy equivocado. Pero eso requiere, precisamente para yo admitir eso, requiere pobreza espiritual, hermanos. Pero la verdad, hermanos, preferimos quedarnos en el error
Preferirnos lamentar nuestras enfermedades antes que humillarnos, porque nos falta pobreza de espíritu, hermanos. Nunca vamos a experimentar la plenitud del espíritu sin haber confesado y admitido mi carencia espiritual. Nunca vamos a disfrutar la plenitud del espíritu sin haber reconocido primeramente mi carencia espiritual por lo que hemos estado haciendo últimamente. Hermanos, Dios tiene y quiere vaciarnos de todo lo mío para llenarme de todo lo suyo. Dios no puede poner algo si está ocupado. ¿Qué pasa? Si yo estoy lleno, por así decirlo, yo soy una copa, ¿no? Y está llena mi copa de ira, de enojo, de rencor, de envidias, de celos, de contiendas. ¿Y qué va a pasar si Dios pone paz, gozo, tranquilidad y todo eso? Pues se va a derramar eso. Lo primero que necesitamos nosotros es vaciarnos delante de Él y decir: Señor, saco el enojo, saco la envidia, saco la división, saco el rencor que tengo sobre estas personas. Me vacío. Ahora sí, lléname de tu paz, de tu gozo, de tu presencia, Dios. Hermanos, mucha gente, el apóstol Pablo decía, hablando sobre la cena del Señor, y muchos están enfermos y muchos duermen, o sea, están muertos, porque han tomado la cena del Señor indignamente. Cuando nosotros no reconocemos nuestro pecado, porque díganme, ¿quién no peca? Como les dije la semana pasada, estas bienaventuras son imposibles de cumplir, porque estamos en esta tierra. ¿Quién es pobre de espíritu? Con nuestros orgullos, con nuestras banalidades. ¿Quién es pobre en espíritu? De verdad que es muy contada la gente que es así, porque todavía nuestro corazón está inclinado hacia el pecado. Nuestro corazón está inclinado hacia las banalidades de esta vida, hacia lo que me dijeron. No, yo les voy a decir más porque tengo un léxico más profundo, más desarrollado, y yo sí tengo mucho que decirles. Papá, es que le compraron a mi amiguito una moto, pues yo te compro dos porque tengo que... A ver, como decía el pastor Chuy, ¿no? A ver, Camaney, bájale, ¿no? Bájale. El pobre de espíritu, como mi papá me decía, regularmente salíamos con una familia, y esa familia pues tenía dinero, ¿no? Y yo era un hijo de pastor, pues no tienen dinero. Bueno, así tienen, pero la cuestión es que yo le decía a mi papá, salíamos con esta familia, y entonces niños de mi edad, teníamos que 5, 6, 7 años, les compraban todo lo que querían. Que mamá quiere un helado, sí hijo, paz. Que mamá quiere una pelota, sí hijo, paz. Que mamá quiero esto, así. Entonces yo iba con mi papá y le decía: papá, quiero un helado, no tengo. Quiero una paleta, no tengo. Quiero esto, no tengo. Y hasta que un día yo le toqué su bolsillo. Ya vean como los de antes traían pura morralla, ¿no? Que le llamamos aquí en México así. Y ahí está. Y entonces yo que le toco, ¡ay! Tenía así, hermanos, no sé si eran las ofrendas o no sé qué era, ¿no? Porque se acuerdan que antes cantábamos un canto que decía: si tú das un peso, Dios te da dos. Que ese es un canto anticristiano, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo que es anticristiano? Porque tú das por conveniencia. Yo doy porque Dios ya me dio. No doy para que Dios me dé. Ya entendimos esto, ¿verdad? Este concepto. Bueno, entonces yo le toca, dice: papá, si tienes dinero, ¿por qué no me compras el helado? Dice: sí tengo dinero, pero no para el helado. Y así fui instruido yo, así crecí, pero no por eso no me compraba helado, la verdad. Sí me compraba, pero no en una constancia así, ¿no? Porque también iba armando como que su
su administración, su colchón, como él decía, ¿no? Iba administrando, ¿no? Bueno, ya de más grande, como yo diría como a los 15 años, si recuerdo esto, cada 8 días, de verdad, así era, cada 8 días el pastel del globo llegaba allí, que envinado, que 1000 hojas, que que aquello y toda la cosa. Cada 8 días, pastel. Yo decía, entonces iba ahorrando para los pasteles de aquí hasta que Cristo venga, ¿no? Pero ¿qué creen? Fue una instrucción que yo recibí. Aprendí un poquito sobre ser manso y humilde de corazón. Porque a mis amigos que les dio sus padres o su madre todo, ¿no? Bueno, ya de grandes se volvieron alcohólicos, se volvieron drogadictos, murieron en la perdición. Pero yo me acuerdo que así como les daba en abundancia, ¿no? Que les compraba, no estoy mintiendo, les compraba motos, les compraba patinetas, y en aquel tiempo pues era mucho, ¿no? Pero también así como les daban abundancia, pues también así les daban abundancia de golpes. Que te dije que te portes bien. No estoy exagerando, pero lo que tenían en su mano se lo aventaban. Te dije. Así tuvieran la licuadora, así tuviera el sartén, se lo aventaban. Bueno, hasta con cable de luz les pegaba. Cuando fueron más grandes, y pues no aprendieron lección, porque no es así, ni es dar todo, pero tampoco golpes de esa manera, porque Dios te manda a instruir a tus hijos, a disciplinarlos, pero con sabiduría. Cuando ya son más grandes uno de ellos, pues le gustó lo ajeno, y entonces él sabía que lo iban a corregir, pero bien astuto, porque Satanás es astuto. Llegando a su casa sabía que lo iban a corregir con cable, con plancha, con lo que hubiere, ¿no? Porque así era el trato, ¿no? Con palos, lo que sea. Y entonces fue muy astuto, dijo, pues ahorita me van a golpear, entonces de una vez me pongo pues una almohada, y se metió una almohada acá en la espalda, ¿no? Y te dije que quién sabe qué. Y el otro, bien, ¿por qué? Porque no le pasaba el golpe, amortiguaba los golpes. Eran bien astutos. Bueno, al final de esos días, pues murieron así. Por lo menos conozco a 2 que murieron así. Hermanos, cuando nosotros somos pobres de espíritu, no vamos a entender, hermanos, a menos que Dios haga la obra en nuestras vidas, pero también que haya disposición en mi corazón. Y les puedo comentar que estos jóvenes o estos niños, yo crecí con ellos, ministramos en el grupo de alabanza cuando éramos jovencitos, no hace mucho tiempo, ¿no? Cantaban, uno de ellos tocaba la batería, ¿no? Y yo muchas veces los llevaba, una vez me los llevé a una ciudad perdida, así le llamamos aquí, a una ciudad donde está un basurero, donde comprimen toda la basura y hacen sus casas de ahí. Y entonces tú entras, porque es como una ciudad, ¿no? Tú entras y tú ves mucha gente. Y yo les decía a ellos, miren, el estar aquí, ellos no tienen nada. ¿Saben cuáles eran sus juegos para ellos, hermanos? Nosotros tenemos los papalotes, ¿no? Acá, o juguetes. Bueno, ellos agarraban las cucarachas, les amarraban un hilo en una pata, y ya ven que hay cucarachas que vuelan, esas grandotas que vuelan. Entonces la agarraban la cucaracha y le amarraban el hilo, esos niños de allí de la ciudad perdida, y entonces ahora sí, le echaban a volar, y ahí era su papalote de ellos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Tú fuiste, Moni, una vez o no? ¿Nunca fuiste? ¿Nunca fuiste conmigo? ¿No, verdad? Creo que no. A la ciudad perdida, no. No, ¿verdad? Nunca. Pero yo vi todo eso, hermano. Entonces yo aprendí precisamente que
el pobre en espíritu no alardia lo que él hace. El pobre de espíritu calla. Pero quise mencionar esto porque muchas veces nosotros necesitamos ser pobres en espíritu, hermanos. Que nuestra condición precisamente nos ubique donde estamos. ¿Tienes dinero? Gracias a Dios. ¿Tienes carro? Gracias a Dios. ¿Tienes posiciones? ¿Tienes propiedades? Gracias a Dios. Porque Dios no nos ha dado, hermanos. Si fuimos inteligentes, pero gracias a Dios fuimos inteligentes, pues Dios nos dijo: mira, hijo, te voy a dar una propiedad, fíncala. Ahorita que tienes dinero, que tienes buen trabajo, fíncala y toda la cosa. Y después la das a renta. Tu casa, tus departamentos que hiciste, toda la cosa. Porque todo eso proviene de Dios. No decir yo soy muy listo, no. Porque Dios te ha dado esa sabiduría. Lo vimos en la mañana sobre los 7 diáconos que Dios escogió por medio de su Espíritu Santo. Les dio la sabiduría a los apóstoles para escoger personas llenas del Espíritu Santo y con sabiduría. Nosotros, hermanos, necesitamos ser pobres de espíritu. Señor, vacíame de mi orgullo, vacíame de mis banalidades y vengas, lléname de ti, Señor. Lléname de ti, Dios. Que yo puedo ver la falta de mi hermano. No por eso me voy a quedar callado. Veo la falta de mi hermano, voy y le digo: hermano, mira, vamos a orar al Señor. No decirle tú y tú y tú y más que tú. No. Sino decirle: vamos a orar, hermano. Inclúyete en la oración, porque también tú necesitas que Dios te quite eso. Si el hermano está padeciendo de orgullo, dile: Señor, quítanos nuestro orgullo, Dios. Quítanos esta división y crea puentes en nosotros, Dios. O con tu esposa o con tu esposo, ¿no? Que de repente estamos bien, pero de repente hay cosas que salen mal y ya nos enojamos y ni me hables ahorita porque estoy enojado. Y el pobre de espíritu no hace eso. El pobre de espíritu dice: vamos a hablar. Y la otra parte: vamos a hablar. Porque estamos llenos del Espíritu de Dios y lo que queremos es que unir, crear puentes, no división, hermanos. O estamos enojados con los niños, ¿no? Y de repente: papá, papi, quiero esto, mami, quiero esto. Ni me hables tú. No, hermanos. Quitemos ese orgullo de nuestros corazones, ese rencor, y digamos: no por eso no voy a hablar. Pero algo que tenía mi hermana y que yo adopté eso con mis hijos es: siéntate, vamos a hablar. Y no por eso evitaba la corrección, o evito yo la corrección, o evitaba ya, porque ya son unos jóvenes mis hijos, ¿no? Ya no les puedo pegar porque si no ya me pegan a mí, ¿no? Y luego más si miden así, pues más, ¿no? Entonces, lo que implementé fue esto: te voy a corregir, pero quiero que tú entiendas que el corregir no es vaciar mi enojo, sino más bien es ponerte sabiduría a ti. Entonces decía mi hermana, te voy a corregir, pero quiero que tú entiendas algo: ¿con razón o sin razón? Entonces, con razón, pues con razón te doy, pum, y le daba. No evitaba la corrección, pero no lo hacía bajo ira, bajo enojo, ¿no? Ok, ya están grandes ahora, ¿no? Todavía me acuerdo de mis hijos, ¿no? Y yo les decía: bueno, no vas a tener celular por 15 días. Recójanselo, ¿no? Y le recogían el celular. ¿Por qué? Porque hay disciplinas, pero no era enojado, ¿no? No era así con odio, ahí ahora te pudres, que no, tampoco, ¿no? Sino es corrección de parte de Dios y decir: mira, por ese tiempo no vas a ver televisión. Ya ven que hoy está de moda que los niños, dejemos los niños, también los adultos, están comiendo y con su celular. Y tenemos que pedirle perdón a Dios por eso. Están comiendo y están ahí viendo sus, ¿cómo se llama? Sus caricaturas, ¿no?
viendo y están comiendo, están así. Pero ya tienen el chip integrado los niños, que aprenden así. Y de repente están viendo y están ahí dándole vuelta, ¿no? Porque son los comerciales, ya se saben moverle ahí. Hermanos, de verdad que cuando nosotros entramos en aquí la bienaventuranza, los pobres de espíritu, hermanos, es porque ellos llegan vacíos delante de Dios. Y decirle: Señor, no tengo nada que darte, solamente este corazón, incluso hasta vacío, porque no hay nada. Señor, ven y lléname. Decía una canción de un hermano, ¿no? Con manos vacías vengo a ti, Señor. Lléname, Señor, con manos vacías. Pero tenemos que reconocer, primero tenemos que vaciar. ¿Qué hay en ti, hermanos? ¿Qué hay en nuestras vidas que no permiten que esa bendición de Dios, que esa satisfacción de Dios, que esa bienaventuranza de Dios quede en mi corazón? Miren, hermano, yo les doy ahorita esto y derramado, porque muchos salen así, llenos de la presencia de Dios, pero si no le pones la tapa, vas por la calle, en el camión, en el coche, y se va saliendo toda se va saliendo toda. Y ya cuando tú llegas a tu casa, llegas con un poquito de agua. Bueno, eso les alcanza a mucha gente para el próximo domingo, esto. ¿Por qué? Porque no vaciaron, hermanos. Es más, incluso el asiento, el que les quedó, no es ni de la presencia de Dios. Es de mi orgullo, de mis lujurias, de mis pasiones, de mis pecados, de todo eso. De mi orgullo, hermanos. No, hermanos. No podemos construir o no podemos levantar sobre escombros. Tiene que estar limpia la planicie para que entonces podamos levantar muros nosotros. Eso es lo que Dios quiere para nosotros en el día de hoy. Pónganse de pie, hermanos. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX